Bienvenidos nuevamente, amigos, en Frase Corta. Continuamos esta jornada de pequeñas entrevistas, conversaciones con los invitados al iFestival 2023. Me acompaña ahora Christopher Acosta. Él es jefe de la Unidad de Investigación de Latina y autor de dos libros, ¿no? Plata como cancha y Presidentes por accidente. Christopher, buenos días, bienvenido a Frase Corta, bienvenido a Arequipa. Gracias, Jorge Luis, muy contento de estar aquí acompañándolos en Arequipa y además en el festival. Bueno, me comentabas que es tu primera vez en el iFestival. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Ahora que estás aquí en Arequipa. En verdad muy contento, en efecto es la primera vez que me toca exponer por aquí un libro y he venido a presentar Presidentes por accidente. Lo presentamos ayer con Cecilia Valenzuela en medio de un auditorio muy entusiasta, con gente con muchas ganas de hablar de política y de intentar entender qué está pasando en el país, ¿no? Entonces ha sido una experiencia increíble, yo me voy muy contento con el recibimiento que ha tenido por aquí mi trabajo. Muy bien, ahora este libro Presidentes por accidente, ¿no? Que en la cubierta tiene la cara de la presidenta Dina y de Castillo. ¿Cuál es el origen del libro? ¿Cómo adviertes que estos personajes tienen similitudes o diferencias, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos puedes decir acerca de ello? Presidentes por accidente en verdad nace, mi primera idea respecto al libro era explorar el personaje de Castillo como un político absolutamente inusual en la parrilla, digamos, regular de la política peruana. Claramente durante su gobierno era imposible escribir un libro por el nivel y la velocidad de los escándalos que se registraban y que se acontecían durante su gobierno. Cuando Castillo da finalmente el golpe, yo siento que era el momento de mirar con un poquito más de calma lo que había sido su gobierno, pero inmediatamente empalmamos con otro momento histórico en el país, que es el de las protestas sociales. Entonces me decías que te topaste con el escenario después del golpe, la caída de Castillo, con las protestas sociales. Sí, y fue el paso a una época también muy compleja de conflictos sociales, de protestas. Entonces eso fue lo que originó que el libro no sea solamente un perfil de Castillo, ¿no? Yo entendí inmediatamente que era necesario empalmar a los dos personajes, contar sus historias de manera junta y que el libro no sea solamente el perfil de dos políticos que se convierten en presidentes, sino el perfil de un momento histórico del país, que es el de esa sucesión tan abrupta, ¿no? En el desarrollo, en la investigación del libro Presidentes por accidente, ¿has podido advertir más similitudes o más diferencias? Porque algo que parece olvidar la mayoría o la gente es que, ambos llegaron al poder con el mismo partido, ¿no? Con el mismo partido, fueron parte de la misma plancha, pero además Boluarte parece haber olvidado que ella ha sido ministra de Castillo hasta 10 días antes del golpe de Estado, ¿no? Cada vez que ella está saliendo a justificar o a intentar explicar los problemas del país, echándole la culpa al gobierno anterior, se olvida que ella era ese gobierno anterior, ¿no? No como presidenta, pero sí como vicepresidenta, pero además como ministra, ¿no? Y cuando era parte del gobierno jamás la escuchamos criticar o dar la cara ante problemas gravísimos de corrupción, de violencia ejercida contra la prensa. Entonces, claro, ahora ella pareciera que se ha olvidado que ella y Castillo son más parecidos de lo que quisieran ser, ¿no? Claro, es hasta cierto punto graciosa la portada en la que ambos están con sus respectivos rostros, pero siendo parte de una misma cara, de un mismo gobierno. Digamos, la portada del libro está inspirada en el espíritu de la investigación, que es que estos señores llegaron juntos al poder, ambos tienen un origen provinciano rural, ambos se han dedicado a la vida sindicalista, Castillo en el magisterio, Boluarte del Colegio de Abogados de Lima. Y otra cosa que los caracteriza es que ambos llegan a ocupar el primer cargo público del país, que es la presidencia, sin haber antes dirigido ni siquiera una municipalidad distrital. Son personas absolutamente inexpertas en lo público, en la administración del Estado, en la estructura, en conocer cómo funciona un país. Y de pronto no los tiene sentados en un puesto chiquito, los tiene sentados en la presidencia de la República, ¿no? No han sido nunca ni siquiera presidentes de la PAFA, del colegio de sus hijos, y de pronto son presidentes de un país además tan complejo como el Perú, ¿no? Entonces, por ahí viene entonces el accidente de que sean presidentes y no por el hecho de que
bueno, uno dice presidente por accidente, oiga, pero los elegimos democráticamente, Sí. el pueblo, la nación los eligió. El accidente viene más además por el lado de cómo ellos llegan a entrar a política y a la presidencia de la República casi en contra de su propia voluntad. Castillo, cuando busca a Cerrón, le pide una lista al Congreso, un número en la lista al Congreso de Perú Libre. Él no quería ser presidente, quería ser congresista, y es Cerrón quien lo convence que debería ser candidato a la presidencia. Y el propio Cerrón ha dicho que Perú Libre ganó la presidencia de casualidad, ¿no? Que no estaba en sus planes, que ellos solamente querían pasar la valla electoral. Y lo mismo con Boluarte. Boluarte era una persona que termina en la plancha de una manera absolutamente circunstancial. Perú Libre, sin local partidario en Lima, alquilaba una sala en Breña, en el Club Apurímac, que era administrado por Dina Boluarte, y esa era la señora que les alquilaba el local. Entonces, a la hora de armar la plancha, pusieron a Castillo, y un poco para llenar dijeron, avísale a la señora del alquiler, ¿no? Más o menos. Ahora hay un tema y es la manera como se arma la plancha y que termina además ganando, ¿no? De investigación respecto al Club Apurímac, ¿no? Sí, claro, ella nunca se desligó del todo de esa institución, ¿no? ¿Tú crees que algo vio Cerrón en Castillo para proponerle la presidencia o simplemente lo hizo ya para llenar un vacío? Yo creo que él no... Bueno, primero que a él le hubiera encantado ser él, ¿no? Pero claramente no podía porque tenía limitaciones legales, tenía ya una condena por corrupción. Y, como lo ha dicho él mismo, pensaban que con Castillo podían por lo menos pasar la valla. Hubo un cálculo numérico, básicamente, ¿no? En el país hay unos 500.000 maestros y ellos dijeron 500.000 por 4 votos, con 2 millones de votos en todo el país pasamos la valla electoral. Sin darse cuenta que en el camino, Castillo, como personaje político, empezó a construir una empatía en algunos sectores populares inesperados, y termina pasando una segunda vuelta con un 19%, un margen además bajísimo, ¿no? Y otra cosa accidental que permite que Castillo se convierta en presidente es que le toca pasar una segunda vuelta con Keiko Fujimori, que era la candidata con más antivoto. Yo estoy seguro que si Castillo pasaba a una segunda vuelta con cualquiera de la docena de candidatos presidenciales, no hubiera ganado de ninguna manera, ¿no? Pero hubiéramos tenido otro presidente igual o peor. Nunca lo sabremos, porque así es el juego. El Perú cada 5 años, o ahora de cuando en cuando, tira los dados y a ver qué le toca, ¿no? Y lo que tocó en esa elección fue Castillo. Ahora quisiera hablar del actual gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, tu impresión? Porque nosotros, desde el sur, lo que podemos notar es que no hay un distrito, una provincia, una región en la que vaya la presidenta y no la abuchee, ¿no? Y no la a la presidenta rechace. Boluarte le es más fácil viajar a Nueva York que a viajar a Puno, ¿no? Qué fuerte eso. Es muy fuerte, porque claramente ella parece estar mirando más afuera que preocupada en resolver la serie de conflictos internos que tiene en el país, ¿no? Conflictos, me refiero a protestas sociales, temas medioambientales. Estamos por empezar una recesión económica gravísima. La inseguridad en el Perú es brutal. En Lima es una locura que pueda ser matado o asesinado por un celular. Pero la señora prefiere salir a viajar y hacerse fotos tomándole la mano a Joe Biden, ¿no? Entonces, es un personaje de cuidado, Boluarte, ¿no? Pero claramente sí, a ella le es más fácil viajar a Roma, reunirse con el Papa, a que lo reciban los puneños en Juliaca, ¿no? Un gobierno de esa naturaleza, con esas características, ¿se puede sostener hasta el 2026? No puedo responder esa pregunta porque ese país es absolutamente impredecible. Entonces, a veces pienso que sí va a conseguir un poco por hartazgo de la gente llegar al 26, pero también hay que decir que el gobierno de Boluarte se sostiene básicamente en un Congreso cómplice, ¿no? Porque claramente hay un pacto explícito entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, en el que básicamente tú no me tocas, yo no te toco, yo no te cierro el Congreso, tú no me vacas como presidenta. Hay un juego clarísimo de espejo en el que cada quien se hace loco respecto al otro, ¿no? Entonces yo creo que si ese pacto se mantiene, pareciera que que Boluarte va a continuar en el poder. Otro factor importante a ver es cómo va a reaccionar la calle, eso todavía no lo sabemos. En todo este tiempo, ¿no? Que, bueno, ya estamos cerrando este año. Claro, tú muy bien lo has mencionado, ¿no? Hay un fenómeno del Niño por el que parece que nadie se ha preocupado, inseguridad ciudadana, recesión económica.
Y teniendo todos estos agravantes, el Congreso bueno, en el Congreso no ha prosperado ninguna censura a ningún ministro, ¿no? Eso No también... solamente no ha prosperado, sino que hay un juego casi ridículo de actuación, una cosa como novelada, en que quiero parecer oposición porque llama a un ministro a declarar, pero en verdad saben en el fondo que no lo van a tocar ni se va a hacer daño un poder al otro, ¿no? Entonces, este es un cogobierno Ejecutivo-Congreso clarísimo, en el que lamentablemente la señora Boluarte no se da cuenta que le está haciendo el juego a un Congreso que está desmantelando la poca institucionalidad que tiene el país. Un Congreso que está formalizando a los transportistas informales, que se ha bajado la carrera magisterial, que se ha bajado la SUNEDU, con la venia, ¿no? Y con el silencio del Poder Ejecutivo. ¿Puedes calzar o notar, advertir, o viene a tu memoria algún gobierno anterior que haya estado así y que haya terminado los 5 años de mandato? ¿O qué lo diferencia, no? Mira, ayer hablábamos con varios colegas aquí que han venido a exponer en el High Festival sobre cómo parecíamos ser un país con todo y sus dificultades, un país medianamente civilizado, en el que los presidentes nos duraban 5 años, ¿no? Hasta el 2016 ocurría eso, pero ahora el solo hecho que nos estemos preguntando constantemente si un presidente va a durar o no es señal o síntoma suficiente para medir la fragilidad de nuestra democracia. Nos hemos acostumbrado a pensar y a normalizar que un presidente puede ser vacado y un Congreso cerrado. Hemos normalizado y sumado a nuestro lenguaje la palabra censura, vacancia, interpelación, cuando son figuras extremas, ¿no? Que no deberían ser parte del habla cotidiana, son figuras extraordinarias que están detalladas en la Constitución. Entonces, el solo hecho que nos preguntemos todo el tiempo si el gobierno va a acabar o no es una clara señal de la crisis que atravesamos, ¿no? Se ha normalizado la inestabilidad política. Sí, en medio de todo eso, además se vino una crisis económica, una recesión, que vamos a ver cómo termina también evolucionando el ánimo de la gente, ¿no? Muchas gracias, Christopher. Nos quedan pocos minutos. Bueno, nos encantaría continuar esta charla tan interesante y necesaria, ¿no? Yo quisiera terminar preguntándote eso, ¿no? Tú que has recorrido varias regiones presentando tus libros, ¿qué es lo que has podido recoger, ¿no? De estas experiencias como autor de 2 libros políticos que nos involucran a todos? ¿Cuál es la visión, ¿no? Ya te vas del Live Festival con una visión del sur, pero ¿qué has podido notar en el norte, en el centro, ¿no? Mira, el libro he tenido la suerte de presentarlo en Piura, en Paita, en Trujillo, en Chiclayo, en Iquitos, en Arequipa, en Cusco. Son 7 u 8 ciudades y básicamente me llevo 2 cosas, ¿no? Primero, el malestar que tiene la gente con la política, la frustración que les causa sentirse llevados al abismo por una clase política no solamente inepta, sino insensible con los intereses del país. Hay una frustración y hay una cólera de la gente con la política. Y segundo, y que podría parecer contradictorio también gente que tú ves en la necesidad de expresar ese malestar, gente que no termina de estar esperanzada de que en algún momento este país sea mejor. ¿No? Yo siempre he escuchado la frase, seguramente tú también, que el Perú tiene los políticos que se merece, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Perú se merece muchísimo mejores políticos que los que tenemos, ¿no? Algo está pasando que no nos permite enganchar a la ciudadanía con sus políticos, ¿no? Tenemos responsabilidad, seguramente sí, pero yo puedo notar que hay mucha gente buena interesada en política, que ojalá dé el paso y se anime a mojarse, a ensuciarse los zapatos, ¿no? A meterse a la cancha y dar la pelea desde ahí. Como periodistas nos toca simplemente ser observadores y críticos cuando eso ocurra también. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Christopher. Gracias, amigos. En Frase Corta era Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigaciones Latina y autor de Plata como Cancha y Presidentes por Accidente. Lean esos libros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compadre. Gracias.